En agosto de 2005, un buceador italiano descendió más de 100 metros frente a la costa de Camogli, en Liguria. La silueta que emergía entre la oscuridad era inconfundible, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial cubierto de vida marina. En la torreta oxidada aún se distinguían el soporte de la ametralladora, los restos del periscopio y la compuerta superior abierta. A su lado, la escotilla interior permanecía cerrada. Esa imagen, captada por la luz de una linterna submarina, marcó el inicio de una investigación que se extendería durante años. Lo que parecía un simple hallazgo arqueológico se transformó en una búsqueda técnica, documental y humana. ¿Qué le ocurrió realmente al U-455? El arma oculta. Los orígenes de la guerra submarina. Desde el siglo XVII, varios inventores europeos soñaron con máquinas capaces de moverse bajo el agua. Los primeros intentos fueron rudimentarios y peligrosos, pero sentaron las bases de lo que después sería una de las armas más temidas del siglo XX. En 1620, el holandés Cornelius Drebbel construyó un bote sellado con remos que logró sumergirse en el Támesis durante unos minutos. Casi 2 siglos más tarde, el estadounidense David Bushnell presentó la Turtle, un pequeño artefacto de madera movido a manivela que pretendía colocar cargas explosivas bajo barcos enemigos. Ninguno de estos experimentos tuvo éxito militar, aunque demostraron que la navegación subacuática era posible. El verdadero cambio llegó con el desarrollo del motor y de la propulsión mecánica. Durante el último cuarto del siglo XIX, ingenieros como John Philip Holland y Simon Lake en Estados Unidos y el español Isaac Peral en Europa lograron dotar a sus prototipos de motores eléctricos y sistemas de aire comprimido. La innovación decisiva vino de Robert Whitehead, quien en 1866 diseñó el primer torpedo autopropulsado. Con ese invento, el submarino pasó de ser una curiosidad técnica a una amenaza potencial. El torpedo convertía al pequeño navío oculto en una plataforma capaz de atacar sin ser vista. Las marinas de las grandes potencias comenzaron a interesarse por el nuevo artefacto. Francia fue pionera al incorporar sus Gimnote y Narval en la década de 1890, mientras que Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos iniciaron sus propios programas de ensayo. El Imperio alemán, sin embargo, se mantuvo escéptico. Su armada imperial confiaba en la flota de superficie y en los cruceros, y consideraba que las operaciones bajo el agua carecían de honor naval. En 1906 se votó el U-1, el primer submarino alemán operativo. Medía 42 metros y alcanzaba 10 nudos en superficie. Era modesto comparado con los modelos franceses, pero marcó el inicio de una línea que pronto crecería. Durante los años previos a la Primera Guerra Mundial, el submarino seguía siendo visto como un arma complementaria. Servía para vigilancia, reconocimiento o defensa costera, pero nadie imaginaba que podría cambiar la guerra naval. En 1914, al estallar el conflicto europeo, Alemania contaba con apenas 20 U-bote. Gran Bretaña poseía el doble y una tradición marítima incomparable. Aún así, los ingenieros alemanes habían mejorado el alcance, la autonomía y la fiabilidad de sus unidades. Los modelos U-9 y U-19 ya podían operar lejos de sus bases y sumergirse más de 50 metros. La primera demostración de su poder ocurrió el 22 de septiembre de 1914, cuando el U-9, bajo el mando de Otto Weddigen, hundió en pocas horas 3 cruceros británicos, el Aboukir, el Cressy y el Og. Aquella acción conmocionó al almirantazgo británico. Por primera vez, 3 grandes buques habían sido destruidos por un solo submarino. El hecho mostró que la guerra naval había cambiado. Ya no se trataba de enfrentamientos visibles, sino de un enemigo oculto capaz de atacar sin advertencia. En los primeros meses de la guerra, los U-bote alemanes actuaron con éxito limitado. Hundieron barcos de guerra, pero el bloqueo naval británico siguió intacto. En 1915, Londres declaró un bloqueo total a Alemania, impidiendo el paso de alimentos, materias primas y combustibles. Esa medida buscaba estrangular la economía alemana y reducir su capacidad industrial. El efecto fue inmediato: escasez, inflación y malestar social. Frente a eso, la Marina Imperial consideró que el submarino podía ser su respuesta. El almirante Hugo von Pohl impulsó la idea de usar el U-boot no solo contra buques de guerra, sino también contra el tráfico mercante. La campaña de guerra submarina empezó en febrero de 1915.
Alemania declaró las aguas alrededor de las Islas Británicas zona de guerra, advirtiendo que todo barco que navegara allí podría ser atacado. Esa decisión generó protestas internacionales, pero tuvo efectos inmediatos. Decenas de buques fueron hundidos sin aviso previo. El caso más recordado fue el del Lusitania, torpedeado el 7 de mayo de 1915 por el U-20. Murieron casi 1.200 personas, entre ellas 128 estadounidenses. El incidente causó indignación y puso a Alemania bajo presión diplomática. Berlín suspendió temporalmente la campaña, pero los bloqueos aliados continuaron. En 1916, cuando el hambre y la escasez golpeaban al país, el almirante Henning von Holzendorf defendió reanudar la guerra submarina sin restricciones. Argumentó que, si los U-Boot lograban hundir suficiente tonelaje aliado, Gran Bretaña se rendiría antes de que Estados Unidos pudiera intervenir. A comienzos de 1917, Alemania retomó la ofensiva total. Cientos de submarinos patrullaban el Atlántico y el Canal de la Mancha. En abril, el promedio de buques hundidos superaba el 500.000 de toneladas mensuales. El sistema aliado entró en crisis. Para responder, los británicos organizaron convoyes escoltados por destructores y desarrollaron redes antisubmarinas, hidrófonos y cargas de profundidad. La superioridad tecnológica alemana se fue reduciendo, pero el daño ya estaba hecho. El submarino había demostrado que una potencia sin flota superior podía desafiar al imperio marítimo más grande del mundo. La eficacia del arma también reveló sus límites. La campaña indiscriminada provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra en abril de 1917. Al final del conflicto, Alemania había construido más de 370 U-Boot, pero solo 146 seguían operativos. De los 40.000 marinos que sirvieron en ellos, murieron más de 30.000. El arma que había prometido salvar a la nación también se convirtió en símbolo de sacrificio. El bloqueo británico permaneció hasta 1919, aún después del armisticio. Su efecto fue devastador. La producción alemana cayó, el comercio exterior se paralizó y la población sufrió hambre generalizada. La experiencia confirmó a los planificadores navales alemanes que, en cualquier guerra futura, el submarino sería indispensable. El Tratado de Versalles prohibió expresamente su construcción, pero la Kriegsmarine mantuvo vivos los conocimientos y los planos bajo distintos programas secretos. La Primera Guerra Mundial había transformado al submarino de curiosidad técnica en arma decisiva. Lo que comenzó con máquinas torpes de madera terminó con flotas de acero capaces de hundir mercantes en medio del Atlántico. Alemania había encontrado en esa tecnología su recurso estratégico frente a una potencia que dominaba los mares desde hacía siglos. De aquellos primeros U-Boot, con sus motores diésel eléctricos, se derivarían años después las líneas de diseño que culminarían en el Tipo 7, la columna vertebral de la guerra submarina durante la Segunda Guerra Mundial. El camino hasta ese modelo fue largo, y cada avance se pagó con riesgo y experimento. Pero en 1918 ya había quedado claro que el océano nunca volvería a ser el mismo. Bajo la superficie, una nueva forma de combate había nacido, silenciosa y letal, lista para resurgir en la siguiente generación de guerra total. El renacer del acero, Alemania y el rearme oculto. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió algo más que la guerra. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, desmanteló por completo su poder naval. Las cláusulas del acuerdo limitaron el tonelaje, prohibieron buques capitales modernos y eliminaron cualquier posibilidad de construir submarinos. La flota restante debía ser entregada o desmantelada bajo supervisión aliada y solo se autorizaba una marina mínima para defensa costera. El objetivo era impedir que la nueva República de Weimar volviera a amenazar las rutas marítimas europeas. Durante los años posteriores, el antiguo personal de la Kaiserliche Marine intentó mantener sus habilidades dentro de una institución reducida a 6.000 hombres. La Reichsmarine, creada oficialmente en 1921, carecía de presupuesto y de buques modernos. Su mando sabía que si quería sobrevivir, debía mantener vivo el conocimiento técnico y estratégico sin violar abiertamente el tratado. En ese entorno nació una red de colaboraciones secretas con otros países que tampoco deseaban el control francés o británico en el Báltico. En 1922, Alemania estableció una empresa de ingeniería naval en los Países Bajos, una tapadera creada para eludir las restricciones del Tratado de Versalles.
En apariencia fabricaba submarinos para otros países, pero su verdadero propósito era mantener viva la experiencia alemana en diseño y entrenamiento. Desde unas discretas oficinas en La Haya y con financiamiento del Ministerio de Defensa, los ingenieros siguieron desarrollando planos y tecnologías que más tarde servirían de base para el futuro Tipo 7. A través de esta compañía pantalla, Alemania colaboró con Suecia, Finlandia y la Unión Soviética en la construcción de prototipos que actuaban como laboratorios encubiertos. Cada proyecto de exportación escondía una etapa de aprendizaje técnico que el tratado prohibía realizar abiertamente. En 1927 salió a la luz el llamado Lohmann Affair, cuando un fondo secreto de la Marina fue descubierto financiando operaciones ilegales de rearme. El escándalo provocó investigaciones en el Reichstag, pero los responsables lograron minimizar las consecuencias. El proyecto continuó bajo mayor discreción, mientras los oficiales más jóvenes estudiaban estrategias navales en escuelas civiles y los astilleros mantuvieron contactos con empresas extranjeras para conservar su personal técnico. La Reichsmarine sobrevivió gracias a una combinación de ingeniería encubierta y formación silenciosa. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, encontró una estructura naval reducida pero disciplinada. El nuevo régimen se propuso romper los límites del tratado y restaurar la potencia militar alemana. La Marina se convirtió en una herramienta de prestigio nacional. En 1934, el gobierno anunció un programa general de rearme y aumentó las inversiones en astilleros y en investigación naval. El almirante Erich Raeder, jefe de la Reichsmarine, propuso crear una flota capaz de operar en aguas abiertas y negociar directamente con Gran Bretaña para evitar una carrera armamentista inmediata. Las negociaciones con Londres avanzaron rápido. Hitler aseguró a los británicos que buscaba estabilidad y aceptaría un límite numérico en su flota. El resultado fue el Pacto Naval Anglo-Alemán, firmado el 18 de junio de 1935. El acuerdo reconoció a Alemania el derecho a tener un tonelaje del 35% del británico en buques de superficie y hasta un 45% en submarinos, con posibilidad de alcanzar la paridad si ambas partes lo aprobaban. Por primera vez desde Versalles, la construcción de U-bote volvía a ser legal y reconocida internacionalmente. La firma del acuerdo fue celebrada en Berlín como una victoria diplomática y presentada a la opinión pública como símbolo del renacer del acero. Con el nuevo marco legal, la Reichsmarine pasó a llamarse Kriegsmarine. Raeder continuó al frente y reclutó jóvenes ingenieros para reactivar los proyectos detenidos desde los años 20. En pocos meses se reabrieron los astilleros de Kiel, Wilhelmshaven y Hamburgo. Las instalaciones que antes fabricaban barcos mercantes fueron adaptadas para nuevas líneas de submarinos. El primer modelo en salir de los talleres fue el Tipo 2. Una versión costera de entrenamiento que serviría como plataforma de pruebas para diseños mayores. El U-1, comisionado días después de firmarse el acuerdo, representó el retorno oficial del submarino alemán. Karl Donitz, que había servido en los primeros U-bote durante la guerra anterior, fue nombrado comandante de flotilla en 1935. Convencido de que la batalla futura se libraría en las rutas de abastecimiento británicas, propuso una estrategia basada en ataques coordinados por grupos de submarinos. Cada unidad recibiría órdenes por radio y se distribuiría en líneas de patrulla para localizar convoyes. Una vez detectado el objetivo, los U-botes se reunirían para atacar de forma simultánea. La táctica, conocida como manadas de lobos, permitía maximizar los recursos sin necesidad de una flota superior. Donitz defendía que un número limitado de submarinos bien coordinados podía paralizar el comercio enemigo y obligar a Gran Bretaña a negociar. Entre 1935 y 1938, la Kriegsmarine aumentó su presupuesto y empezó a construir las primeras series de submarinos modernos. Los tipos 2 y 7 se convirtieron en la base de entrenamiento y de operaciones. El tipo 7, desarrollado a partir de los diseños secretos elaborados años antes y perfeccionado en los astilleros de Kiel, tenía mayor autonomía y una estructura más resistente para cruzar el Atlántico. Era rápido de fabricar y necesitaba tripulaciones pequeñas, lo que lo hacía ideal para producirlo en grandes cantidades. Mientras el almirante Raeder apostaba por enormes acorazados como el Bismarck, Donitz defendía otra visión. La guerra del futuro se decidiría bajo el agua, en el silencio del océano. Su argumento era claro:
Un solo submarino costaba menos que un crucero, pero podía causar mucho más daño si actuaba junto a otros en grupo. La formación de tripulaciones comenzó en la escuela de Neustadt, donde veteranos de la Reichsmarine entrenaban a jóvenes oficiales en condiciones reales de mar. A finales de 1938 ya había más de 40 U-Boote en servicio activo, aunque muchos eran aún de entrenamiento. Las plantas industriales trabajaban a pleno rendimiento y el país se preparaba para una nueva etapa de expansión naval. Dönitz había ganado influencia y empezaba a ser reconocido como la figura central de la guerra submarina. En reuniones internas, insistía en que el éxito no dependía del número de barcos, sino de la capacidad para localizar y atacar rutas vitales de suministro. El plan de expansión continuó hasta 1939, cuando la tensión internacional ya anunciaba un nuevo conflicto. En ese momento, la Kriegsmarine había construido la base industrial y doctrinal que permitiría poner en servicio decenas de submarinos en pocos años. La combinación del acuerdo diplomático, el rearme encubierto y la dirección de Dönitz hizo posible lo que años antes parecía impensable, que Alemania volviera a dominar las profundidades del mar. Cuando en 1941 el U-455 entró en servicio, su existencia ya no era una anomalía, sino el resultado de 2 décadas de planificación y persistencia oculta bajo la superficie. El acero había renacido y el país estaba listo para probar otra vez el poder de su arma silenciosa. El plano maestro, el diseño del arma submarina definitiva. El desarrollo del primer submarino alemán de la serie 7 comenzó en 1935, cuando la Kriegsmarine decidió unificar la experiencia acumulada en los modelos costeros y crear una unidad capaz de operar en mar abierto. El proyecto fue encomendado a los astilleros Germania Werft de Kiel y desarrollado bajo supervisión directa de la Oficina de Construcción Naval del Ministerio. Su objetivo era obtener un submarino equilibrado entre autonomía, velocidad y facilidad de producción. El resultado fue el tipo 7A, un barco de 626 toneladas en superficie y 745 en inmersión, propulsado por 2 motores Dieselman y 2 eléctricos Brown Boveri. Disponía de 5 tubos lanzatorpedos, 4 en la proa y 1 en la popa, con capacidad para 11 torpedos. Su autonomía rondaba las 3.300 millas náuticas a 10 nudos y podía sumergirse hasta una profundidad de 100 metros. Era una nave compacta que reunía las características mínimas necesarias para la guerra oceánica. El modelo 7A se convirtió en la base de todas las versiones que vinieron después. Los primeros 8 submarinos se entregaron entre 1936 y 1937 y sirvieron para probar su rendimiento y el espacio interior. Las tripulaciones coincidieron en que el interior era muy justo y que los depósitos de combustible resultaban pequeños, lo que limitaba el alcance. El alto mando tomó nota y decidió crear una nueva versión con tanques externos más grandes y mejores condiciones para la tripulación. De esa revisión nació el tipo 7B, aprobado en 1938 como una versión intermedia, con motores más potentes y mayor autonomía. Los nuevos barcos montaban motores Dieselman de 6 cilindros que en conjunto daban unos 2.800 caballos de fuerza, además de motores eléctricos para las maniobras en inmersión. Podían alcanzar casi 18 nudos en superficie y unos 8 bajo el agua. Con el tanque adicional ganaban unas 400 millas de alcance y la proa reforzada mejoraba la estabilidad en mar abierto. Las modificaciones no se limitaban a la potencia. El interior fue rediseñado para facilitar maniobras rápidas de inmersión y emergencia. El sistema de lastre se simplificó y los compartimentos fueron reorganizados para optimizar espacio. El armamento de cubierta se actualizó con un cañón de 88 milímetros y ametralladoras antiaéreas dobles. El 7B también adoptó un nuevo periscopio 6 con alcance mejorado y un hidrófono KDB de alta sensibilidad para detección submarina. Cada detalle fue resultado de las observaciones técnicas hechas durante las pruebas del 7A. El éxito operativo de estas mejoras confirmó que la flota alemana ya contaba con un modelo capaz de mantener patrullas prolongadas en el Atlántico Norte. A finales de 1938, la Kriegsmarine aprobó un nuevo diseño que reunía todas las mejoras del 7B y solucionaba sus últimas limitaciones. Así nació el tipo 7C.
un modelo más sólido y versátil que se convirtió en la columna vertebral de la flota submarina alemana. Su casco, construido con acero Wotan-Hart, medía 67 metros de largo y ofrecía un espacio interior ligeramente más amplio, lo que mejoraba la comodidad a bordo. Desplazaba unas 770 toneladas en superficie y cerca de 870 cuando estaba sumergido. El sistema de propulsión combinaba dos motores diésel MAN de 2.800 caballos con otros dos eléctricos AEG de 750, manteniendo la misma velocidad máxima pero con mayor resistencia para inmersiones prolongadas. Gracias a esa estructura reforzada, el nuevo modelo podía alcanzar profundidades de hasta 220 metros, casi el doble que sus predecesores. Las mejoras de autonomía fueron igualmente notables. El tanque de combustible permitía un alcance de 8.500 millas náuticas a 10 nudos en superficie. El sistema eléctrico optimizó la recarga de baterías durante la navegación con motores diésel, lo que redujo tiempos de exposición en superficie. Los nuevos hidrófonos y sonares GHG mejoraron la detección de ruidos enemigos. El sistema de periscopios permitía ángulos más amplios y una visión más nítida durante las inmersiones rápidas. También se añadió un quinto tanque de combustible en el casco externo, aumentando la autonomía sin afectar la estabilidad. Las instalaciones internas fueron ajustadas para mejorar las condiciones de los tripulantes en patrullas de más de 4 semanas. La armamentística del 7CE representó una evolución clave. Se mantuvieron los 5 tubos lanzatorpedos, pero ahora con un sistema de recarga más rápido y espacio para 14 torpedos. El cañón de cubierta de 88 milímetros se mantuvo hasta 1943 y se integró un montaje antiaéreo doble de 20 milímetros. Las válvulas de presión y el sistema de aire comprimido fueron reforzados para soportar mayores profundidades. Los astilleros de Kiel, Bremen y Hamburgo recibieron las primeras órdenes de producción en 1939, iniciando una serie que se convertiría en la más numerosa de toda la guerra. Cada unidad podía ser construida en menos de 7 meses gracias a un sistema estandarizado de componentes intercambiables. Esta modularidad permitió fabricar más de 600 unidades de la versión 7C antes de 1945. Durante las pruebas iniciales realizadas en el mar Báltico entre 1939 y 1940, los 7C mostraron un rendimiento superior al esperado. Las tripulaciones reportaron mayor capacidad de maniobra en inmersión y mejor respuesta de los timones. El tiempo de descenso a profundidad máxima se redujo a menos de 30 segundos, una mejora crucial frente a los modelos anteriores. Los sistemas eléctricos mantuvieron un rendimiento constante incluso tras horas de operación. Las pruebas de resistencia mecánica confirmaron que el casco soportaba presiones superiores a lo calculado inicialmente. Los informes técnicos de Kiel y Hamburgo coincidieron en que el 7C había alcanzado el equilibrio ideal entre rendimiento y construcción en serie. En 1940, las primeras unidades operativas fueron asignadas a las flotillas de Kiel y Wilhelmshaven, el U-93, el U-94 y el U-96 fueron empleados para misiones de evaluación en aguas del Atlántico Norte. Durante esas patrullas, los ingenieros recogieron datos sobre consumo de combustible y comportamiento en tormenta. Las naves mantuvieron velocidades medias de 15 nudos sin fallos de motor y registraron tiempos de recarga de baterías más cortos que los 7B. Estas misiones confirmaron la fiabilidad del diseño y marcaron la transición de fase experimental a producción masiva. A mediados de 1941, los 7C ya eran el modelo predominante en servicio y su rendimiento estableció el estándar para todas las series posteriores. Las experiencias de esas primeras patrullas definieron los parámetros del modelo que posteriormente utilizaría el U-455. Cada detalle mecánico y cada ajuste de propulsión fueron probados en esas operaciones iniciales. El 7C combinó autonomía, resistencia y facilidad de mantenimiento en una estructura compacta. Su rendimiento convirtió a la Serie 7 en símbolo de eficiencia industrial y referencia para la flota submarina alemana. Cuando el U-455 salió de los astilleros en 1941, no era un experimento, sino el resultado maduro de una década de perfeccionamiento técnico. El salto del acero ya estaba completo. La tecnología alemana había encontrado su forma definitiva bajo el mar.
Manadas en la niebla, la Guerra del Atlántico. Cuando comenzó la guerra en septiembre de 1939, la Kriegsmarine contaba con apenas 57 submarinos operativos. Eran modelos de tipo 2, 7 y 9, destinados originalmente a patrullas costeras. Su comandante en jefe, Karl Dönitz, había pasado años elaborando una táctica basada en el ataque coordinado de varios sumergibles contra los convoyes mercantes británicos. Esa estrategia, bautizada por él mismo como Rudeltaktik o táctica de manadas de lobos, se convirtió en el núcleo de la guerra en el Atlántico. La idea era simple: un submarino localizaría un convoy enemigo y enviaría por radio su posición. Luego, otros submarinos cercanos convergerían hasta formar un grupo de ataque nocturno. Esta maniobra buscaba abrumar la defensa de los escoltas y hundir el mayor número posible de buques en poco tiempo. En los primeros meses del conflicto, las comunicaciones eran lentas y las flotillas carecían de coordinación plena. Los mensajes encriptados con la máquina Enigma permitieron mejorar el control centralizado desde el cuartel de Dönitz en Wilhelmshaven, donde cada noche se analizaban posiciones y rumbos para organizar los ataques del día siguiente. El sistema requería disciplina y precisión. Un solo error podía delatar la presencia de todo el grupo. Para 1940, la táctica de manadas estaba operativa y las flotillas de submarinos comenzaron a actuar como una fuerza coherente. Las primeras campañas en el Atlántico demostraron su eficacia. Desde bases en Alemania y Noruega, los U-Bote interceptaban los convoyes procedentes de Canadá y Estados Unidos. En el invierno de 1940 a 1941, los submarinos hundieron más de 2 millones de toneladas de carga aliada. Las pérdidas británicas obligaron a revisar rutas y tácticas de escolta. El propio Dönitz supervisaba los informes de cada patrulla para ajustar los patrones de ataque. Los submarinos se desplegaban a lo largo de líneas imaginarias de 400 kilómetros, denominadas patrullas de barrera. Cuando uno de ellos avistaba humo o contacto por radar, notificaba la posición con un mensaje cifrado de 4 cifras y los demás se dirigían al punto. Los ataques solían producirse en horas de oscuridad, cuando los convoyes navegaban sin luces para evitar ser detectados. Los U-Boot emergían a corta distancia, lanzaban torpedos en rápida sucesión y volvían a sumergirse antes de que los escoltas pudieran reaccionar. Dönitz consideraba que la clave del éxito era mantener el control central, por eso cada movimiento se comunicaba a través del sistema de radio de onda corta Befehl-Empfangsgerät, que permitía recibir órdenes incluso en inmersión superficial. La coordinación dependía de la disciplina y del silencio de radio fuera de los momentos clave. En 1940, después de la caída de Francia, la Kriegsmarine consiguió algo que había buscado durante años: bases atlánticas en Lorient, Brest, La Pallice y Saint-Nazaire. Desde esos puertos, los submarinos podían salir directamente al Atlántico sin tener que cruzar el peligroso Canal de la Mancha. La más conocida fue la Séptima Flotilla, dirigida al principio por Karl Dönitz y más tarde por el capitán Herbert Schulze. Allí se concentraron los veteranos de las primeras misiones y se formó el modelo que seguirían todas las demás unidades. En el Golfo de Vizcaya, sus tripulaciones practicaron por primera vez las tácticas de manada, ensayando maniobras nocturnas de búsqueda y ataque. Dönitz había dejado instrucciones claras: mantener siempre contacto visual con el enemigo, no con las luces del convoy, sino con las siluetas que la luna dibujaba sobre la niebla y el oleaje. El entrenamiento de los nuevos oficiales se realizaba en la Escuela de Submarinos de Neustadt in Holstein, donde se practicaban emergencias, inmersiones rápidas y cálculos de tiro. Los cursos incluían estudios meteorológicos, uso de periscopios 6 y ejercicios de comunicación mediante clave naval Enigma. Cada tripulante debía conocer su función exacta en el momento del ataque. El Leitender-Ingenieur, responsable del sistema diésel eléctrico, mantenía el equilibrio de los tanques de lastre durante las maniobras. El Funkmat controlaba los mensajes de radio y el cifrado. El Steuermann fijaba el rumbo con los datos del hidrófono. Todo se hacía con precisión mecánica. Las patrullas duraban entre 4 y 6 semanas. Durante ese tiempo, los hombres vivían hacinados en un espacio que apenas superaba los 20 metros habitables. Las literas se compartían en turnos, el aire se saturaba de combustible y humedad, y el ruido constante de los motores eléctricos acompañaba cada hora de navegación. El suministro de agua era limitado.
Los tripulantes se lavaban con toallas húmedas y comían alimentos enlatados. Las condiciones de ventilación eran precarias. En inmersión prolongada, el nivel de dióxido de carbono aumentaba y muchos sufrían dolores de cabeza o mareos. A pesar de ello, las tripulaciones mantenían la rutina diaria con exactitud militar. 4 horas de guardia, 4 de descanso, sin diferencia entre día y noche. El miedo era parte constante de la vida a bordo. Los ataques con cargas de profundidad podían prolongarse durante horas. Las explosiones hacían temblar el casco y caían herramientas de los compartimentos. Los hombres contaban los segundos entre detonaciones y esperaban en silencio órdenes del comandante. En muchos casos, las luces se apagaban para ahorrar energía y los instrumentos se iluminaban solo con pequeñas bombillas rojas. El silencio era absoluto. Cuando la serie de explosiones cesaba, un zumbido metálico llenaba el barco. Era el eco de las hélices de los escoltas alejándose. Entonces se reanudaban los trabajos y las reparaciones de emergencia. Las tripulaciones eran conscientes de las probabilidades mínimas de supervivencia. Las estadísticas de la Kriegsmarine indicaban que para 1943, más de 2/3 de los submarinos desplegados en el Atlántico habían sido destruidos. Sin embargo, el sentimiento de camaradería era fuerte. Los hombres se conocían por apodos, compartían el mismo miedo y dependían unos de otros para sobrevivir. En las horas libres, el gramófono de a bordo reproducía canciones enviadas desde Alemania y los diarios personales registraban pensamientos breves sobre la familia o la guerra. Los comandantes fomentaban esa rutina como forma de mantener la moral. Los primeros éxitos no tardaron en llegar y reforzaron la confianza del mando. Entre 1940 y 1941, la séptima flotilla hundió decenas de barcos mercantes en el Atlántico Norte. El U-48, bajo el mando de Herbert Schulze, marcó un récord con más de 300.000 toneladas destruidas. Los reportes enviados a Berlín confirmaban que la táctica de las manadas funcionaba, pero la situación pronto empezó a cambiar. La aviación aliada mejoró sus sistemas de detección y los convoyes comenzaron a recibir escoltas de largo alcance, además de aviones equipados con radar. La llamada Edad de Oro de los submarinos alemanes apenas duró un par de años antes de que el equilibrio en el mar empezara a inclinarse. El estudio de De Siret sobre las operaciones de febrero de 1943 describe cómo un grupo de 13 submarinos atacó el convoy ON-166. Las comunicaciones se interrumpieron varias veces por interferencias y solo 6 unidades alcanzaron la zona de combate. A pesar de la coordinación inicial, el convoy logró escapar con la mayoría de sus barcos intactos. El análisis de Dönitz reveló que la velocidad de transmisión de órdenes era insuficiente frente a los cambios de rumbo de los escoltas. A partir de entonces, se ordenó que los comandantes actuaran con mayor autonomía cuando perdieran contacto con el cuartel central. La vida cotidiana en los puertos atlánticos también se transformó. En Lorient y Brest se construyeron búnkeres de hormigón capaces de resistir bombardeos. Los U-Boot regresaban a puerto cubiertos de sal y marcas de metralla. Las reparaciones se hacían a contrarreloj, mientras las tripulaciones disfrutaban de permisos cortos en las bases. Los ingenieros de la flotilla revisaban motores, reemplazaban baterías y probaban los sistemas de inmersión. Cada salida al mar significaba semanas de aislamiento y cada regreso una celebración silenciosa. Los retratos tomados en esos días muestran a hombres jóvenes, muchos de ellos de apenas 20 años, posando frente a los cascos ennegrecidos. Los informes médicos del servicio naval señalaban casos frecuentes de agotamiento, pérdida de sueño y ansiedad crónica. Los tripulantes sufrían desorientación temporal tras las largas inmersiones y el contacto con el aire libre al regresar a superficie causaba náuseas y vértigo. Aún así, la mayoría solicitaba volver a patrullar. Dönitz consideraba esa disposición como prueba de la eficacia de la disciplina. El entrenamiento psicológico en tierra incluía simulacros de encierro y privación de luz para acostumbrar a los marineros a la oscuridad prolongada. A medida que la guerra avanzaba, la táctica de manadas empezó a mostrar sus límites. La entrada de Estados Unidos en 1941 incrementó el número de convoyes escoltados y la cobertura aérea. Las pérdidas de submarinos se multiplicaron.
Para 1943, el mando naval intentó adaptar las operaciones introduciendo los radares de alerta y los detectores METOX, pero la ventaja aliada ya era decisiva. El mismo Dönitz reconoció en sus memorias que el Atlántico se había vuelto un campo de caza invertido. Sin embargo, la experiencia acumulada en esas campañas formó a toda una generación de oficiales y marineros. Muchos de los que más tarde servirían en el U-455 se entrenaron en esas flotillas, aprendiendo a manejar el equipo de comunicación, a calcular los tiempos de inmersión y a mantener la calma durante los ataques con cargas. Las lecciones tácticas y el conocimiento del Mar del Norte y del Golfo de Vizcaya se convirtieron en su preparación real para las misiones que seguirían. Los diarios de a bordo reflejaban un sentido de fatalismo creciente, pero también de orgullo profesional. El comandante de la séptima flotilla anotó que la niebla del Atlántico es el mejor refugio y la peor prisión. Esa frase resumía la dualidad del servicio submarino, la invisibilidad que otorgaba ventaja y la soledad que consumía lentamente a la tripulación. Las operaciones de 1940 a 1943 dejaron una huella profunda en la historia naval, no solo por los hundimientos, sino por la dimensión humana de 1943, quienes vivieron meses bajo la superficie. La Guerra del Atlántico fue, ante todo, una guerra de resistencia. La táctica de manadas, concebida por Dönitz, cambió la forma de combatir en el mar y demostró la capacidad de Alemania para coordinar ataques a gran distancia. Pero también reveló los límites del hombre frente a la tecnología. En cada submarino, entre válvulas, torpedos y condensadores, convivían 40 vidas sometidas a la presión del océano y del silencio. La niebla que cubría el Atlántico era más que un paisaje, era la frontera entre la vida y la desaparición. Sin regreso, la campaña olvidada del Mediterráneo. En la primavera de 1943, la guerra submarina alemana entró en una fase crítica. Los convoyes aliados cruzaban el Atlántico con apoyo aéreo constante y las pérdidas de U-bote crecían cada mes. Ante ese escenario, el almirante Karl Dönitz ordenó una redistribución parcial de la flota. Varios comandantes veteranos debían trasladarse al Mediterráneo, un teatro más estrecho, pero aún estratégico para interceptar el tráfico entre Gibraltar, Malta y Alejandría. La decisión se tomó desde el cuartel general de la Kriegsmarine en París, que supervisaba las operaciones desde la costa atlántica francesa. Dönitz confiaba en que, a pesar del riesgo, el nuevo frente obligaría a dispersar la escolta aliada y aliviaría la presión en el Atlántico Norte. Las primeras órdenes de traslado afectaron sobre todo a las flotillas séptima y novena que operaban desde Lorient y Brest. Los informes técnicos advertían que los estrechos canales del Mediterráneo limitarían la maniobrabilidad y harían inviable la táctica de manadas de lobos que funcionaba en mar abierto. Aún así, el mando alemán decidió correr el riesgo. Controlar las rutas hacia el norte de África y el sur de Francia era demasiado importante. Entre 1941 y 1943, un total de 63 submarinos de los tipos 7 y 9 fueron enviados a este nuevo escenario. La mayoría tuvo que atravesar el estrecho de Gibraltar, una de las zonas más vigiladas del planeta. El cruce hacia el Mediterráneo se hacía de manera individual, sin escolta, aprovechando las noches sin luna y en total silencio de radio. Los reportes de la séptima flotilla describen el paso por Gibraltar como una prueba de fe y resistencia. Los submarinos debían enfrentarse a la corriente contraria, a los reflectores británicos y a campos de minas colocados a distintas profundidades. Muchos comandantes avanzaban a velocidad mínima para no generar ruido que delatara su posición a los hidrófonos enemigos. El propio Dönitz admitió que cada travesía equivalía a un billete de ida. De los 63 U-bote que lograron entrar en el Mediterráneo, ninguno regresó a Alemania al terminar la guerra. Una vez dentro, el panorama fue distinto al que esperaban. El Mediterráneo occidental era un mar cerrado, con límites geográficos que anulaban la principal ventaja del submarino, la evasión por distancia. Los fondeos de Toulon, La Spezia y Génova ofrecían protección limitada. Las misiones exigían atravesar zonas costeras donde la profundidad media apenas superaba los 500 metros. Los aliados habían desplegado redes antisubmarinas, patrullas aéreas y buques cazadores equipados con sonar ASDIC.
A esto se sumaban las minas magnéticas lanzadas desde el aire sobre las rutas hacia Córcega, Sicilia y el mar de Liguria. Los partes aliados de la época confirmaban que los U-Boote se enfrentaban a una vigilancia casi constante. Los bombarderos Wellington y Liberator del mando costero británico patrullaban el Golfo de León y las aguas frente a Cerdeña. Los cazas antisubmarinos actuaban en coordinación con destructores estadounidenses que cubrían los convoyes UGS y Goose, los más frecuentes en 1943. La densidad de operaciones era tal que los submarinos alemanes apenas podían emerger para recargar baterías. El consumo de aire comprimido y electricidad aumentaba, y las patrullas se reducían a menos de 20 días. Las comunicaciones con el cuartel de Dönitz se mantenían mediante transmisiones cortas codificadas, pero la interferencia atmosférica y la cercanía de bases aliadas complicaban el contacto. Cada submarino debía actuar por su cuenta, sin el apoyo de otras unidades. Los comandantes comenzaron a registrar un número creciente de fallos mecánicos, causados por las altas temperaturas del Mediterráneo y la salinidad elevada, que corroía válvulas y sistemas eléctricos. Los ingenieros de la Kriegsmarine en Toulon intentaban reparar los daños con recursos limitados, ya que los envíos de piezas desde Alemania eran irregulares. El entorno físico también jugaba en contra. En el mar de Liguria, la costa italiana se estrecha entre montañas y profundidades abruptas. Los canales de navegación eran predecibles y fáciles de patrullar. Las aeronaves aliadas mantenían vuelos de reconocimiento desde Córcega y Cerdeña, detectando estelas o manchas de aceite. Los ataques contra posiciones costeras y depósitos de combustible eran constantes. Cada salida se planificaba con horas exactas de marea y oscuridad, pero incluso así las pérdidas aumentaban. El U-371, comandado por Hugo Schäfer, fue hundido cerca de Bougie tras un combate de más de 30 horas. El U-616, dañado frente a Orán, tuvo que ser abandonado por su tripulación. Casos similares se repiten en los archivos. U-967, U-960, U-969. Todos pertenecían a la misma generación de tipo 7C, el modelo que había dominado el Atlántico. En el Mediterráneo, sin embargo, las condiciones eran distintas. La flotilla entera sufrió el desgaste de operar en un espacio donde cada movimiento podía ser detectado por radar o sonar. La situación en el Mediterráneo quedó resumida en una frase que circulaba entre las tripulaciones: ningún U-Boat entró al Mediterráneo para volver a salir. En total, se enviaron 63 unidades y se perdieron las 63. Las causas principales fueron ataques combinados de aviones y destructores, explosiones de minas y averías durante la inmersión. Las zonas de mayor peligro se concentraban en el estrecho de Gibraltar, las costas de Túnez y el Golfo de Liguria. Los buques aliados utilizaban cargas de profundidad calibradas para explotar en series sucesivas, lo que obligaba a los submarinos a descender más allá de su límite seguro. Muchos implosionaron antes de poder emerger. A mediados de 1943, la rendición italiana alteró el mapa naval. Los puertos del norte pasaron bajo control alemán y se transformaron en bases improvisadas para reparaciones. La Kriegsmarine asumió el mando directo de los astilleros de Génova, La Spezia y Livorno, integrando ingenieros locales y mano de obra forzada. Allí se establecieron depósitos de torpedos y combustible, además de refugios subterráneos para tripulaciones. Sin embargo, las incursiones aéreas diarias destruyeron buena parte de las instalaciones. El mantenimiento de cada U-Boat se convirtió en una tarea de supervivencia logística. Las tripulaciones vivían en túneles excavados junto al puerto, con temperaturas extremas y falta de ventilación. Las condiciones eran duras. Raciones escasas, el sonido constante de bombardeos y la ausencia de protección aérea. La Luftwaffe apenas podía ofrecer cobertura y los submarinos se convirtieron en blancos aislados. Aún así, Dönitz mantuvo la orden de continuar las operaciones, convencido de que cada tonelada hundida seguía retrasando la ofensiva aliada en Italia. El paso de Gibraltar continuaba siendo el obstáculo mayor. La ruta hacia el Atlántico estaba cerrada y los nuevos ingresos desde el exterior se hacían cada vez más difíciles. Solo 3 U-Boat lograron atravesar el estrecho después de 1943, todos con grandes daños. Los británicos habían colocado redes de detección y sensores acústicos en la entrada del mar de Alborán.
Las corrientes fuertes y la vigilancia permanente hacían casi imposible el tránsito. Los submarinos detectados eran atacados con cargas de profundidad, incluso antes de alcanzar la costa española. Para finales de 1944, las pérdidas alcanzaron niveles irreversibles. De los submarinos que aún operaban en el Mediterráneo occidental, la mayoría había quedado varada en puertos bloqueados o fue destruida por la aviación. Los aliados consideraban la campaña submarina alemana en ese mar como neutralizada. Las bases de Toulon y Génova permanecieron bajo bombardeo constante hasta los últimos meses de la guerra. Para muchos tripulantes, el Mediterráneo se había convertido en una trampa de acero y sal. Los comandantes que lograron enviar mensajes resumieron la situación con una sola frase: no hay regreso. El mar de Liguria, donde más tarde sería localizado el U-455, se convirtió en uno de los puntos más peligrosos del frente naval. Las patrullas aliadas combinaban aviones de reconocimiento con corbetas y fragatas equipadas con radar 10 centímetros ASSB. Cada contacto se trataba como amenaza confirmada, y el área quedó sembrada de minas magnéticas. Los submarinos que intentaron acercarse a las costas italianas quedaron atrapados en un círculo de fuego. Los informes de 1944 enumeran pérdidas casi diarias entre Toulon y Génova. A pesar de todo, las tripulaciones mantuvieron su disciplina. Los marineros seguían el mismo régimen que en el Atlántico: guardias de 4 horas, raciones frías y mantenimiento constante del equipo. Pero las condiciones del Mediterráneo hicieron esa rutina más precaria. El calor acumulado en el casco y la imposibilidad de emerger de día deterioraban las reservas de aire. Las temperaturas internas alcanzaban más de 40 grados y la condensación oxidaba los instrumentos. La tensión física y psicológica aumentó hasta el límite. El último informe de Dönitz sobre la región, emitido en diciembre de 1944, reconocía que el Mediterráneo había consumido a una parte entera del arma submarina. La orden final fue mantener presencia simbólica en los puertos del norte de Italia, sin nuevas salidas al mar. La campaña se dio por terminada de hecho antes de que la guerra concluyera en Europa. Las pérdidas en esas aguas anticiparon el destino que más tarde alcanzaría al U-455. Cada patrulla previa, cada intento fallido de regresar, marcó la ruta que ese submarino seguiría en 1944 antes de desaparecer. El Mediterráneo, descrito por los propios alemanes como un mar sin retorno, se convirtió en el escenario final de una generación de hombres y máquinas que habían sobrevivido al Atlántico solo para hundirse en un espacio más estrecho y silencioso. El U-455, patrullas hacia el silencio. En los astilleros de Deutsche Werke, en la ciudad de Kiel, comenzaron los trabajos de un nuevo submarino destinado a la serie 7C, la más numerosa de toda la flota alemana. La orden de construcción se emitió a comienzos de 1940, dentro de un amplio plan de expansión que incluía unidades para operar tanto en el Atlántico como en el futuro frente del Mediterráneo. Los talleres de Kiel trabajaban con plazos estrictos. Cada casco se ensamblaba con acero reforzado, capaz de resistir presiones a más de 200 metros de profundidad. Llevaban motores Dieselman de 2.800 caballos y propulsores eléctricos Braun-Boveri para la navegación bajo el agua. El U-455 fue votado en junio de 1941 y entregado oficialmente a la Kriegsmarine 2 meses después, incorporándose de inmediato a la 7ª flotilla con base en Kiel. Su primer comandante fue el Kapitänleutnant Hans-Heinrich Giesler, oficial de carrera con experiencia en navegación costera. Recibió el mando el 21 de agosto de 1941 y lo mantuvo hasta el 22 de noviembre de 1942. A su cargo, la tripulación inicial superaba los 45 hombres, casi todos jóvenes marinos entrenados en la escuela de Flensburg-Murvik. Durante los meses siguientes, el submarino realizó ejercicios de calibración en el mar Báltico, pruebas de inmersión y prácticas de tiro con torpedos G-7EE. Superada la fase de adiestramiento, el U-455 zarpó hacia Noruega para integrarse en la base de Bergen, punto de partida de sus primeras patrullas reales. En 1942 operó en el Atlántico Norte, donde participó en operaciones de interceptación de convoyes aliados.
Las bitácoras mencionan trayectos por el Mar del Norte y áreas próximas a Islandia, con misiones de exploración y posicionamiento de minas. Estas acciones coincidieron con la expansión de la estrategia de manadas de lobos, impulsada por el almirante Dönitz, que requería la coordinación de varios U-Boot mediante radio cifrada. Después de los primeros meses en aguas septentrionales, el U-455 fue reubicado en la costa atlántica francesa. Desde Saint-Nazaire emprendió su tercera y cuarta patrulla, esta vez hacia el Atlántico Central, donde el tráfico de buques mercantes británicos y estadounidenses ofrecía nuevos blancos. Las condiciones eran extremas: largos períodos en inmersión, humedad constante, falta de ventilación y escasez de alimentos frescos. Las jornadas se medían por turnos de 4 horas. Los motores diésel funcionaban mientras la embarcación permanecía en superficie para recargar baterías, y el aire viciado se acumulaba al cerrar las escotillas durante las inmersiones prolongadas. En una de aquellas misiones, el U-455 alcanzó aguas cercanas a la costa oriental de Estados Unidos en plena ofensiva alemana de 1942. Operó frente a Norfolk y Nueva York, siguiendo los patrones de ataque nocturno diseñados por el mando naval. En esos meses consiguió hundir varios buques mercantes y se consolidó como unidad operativa de plena capacidad. Hacia finales de ese año regresó a su base para mantenimiento y relevo de tripulación. El 22 de noviembre de 1942, Gisler entregó el mando al Kapitänleutnant Hans Martin Scheibe, quien había servido en el U-Boat Escuela de Gotenhafen. A comienzos de 1944, el mando alemán ordenó reforzar el dispositivo naval en el Mediterráneo ante la inminente ofensiva aliada. Varios U-Boote, entre ellos el 455, recibieron órdenes de traslado. El barco, que se hallaba en reparación en Tolón, fue preparado para su última salida. Las anotaciones de la época indican que el 22 de febrero de 1944 abandonó el puerto francés con rumbo al mar de Liguria. Llevaba a bordo 52 tripulantes, provisiones para varias semanas y los torpedos necesarios para interceptar convoyes aliados que navegaban entre Argelia e Italia. Décadas después, los testimonios de antiguos submarinistas como Gerhard Schwarz y Helmut Spitzer ayudarían a comprender la dureza de aquella etapa. Ambos coincidían en que las patrullas finales en el Mediterráneo eran misiones casi sin retorno. Los sistemas antisubmarinos aliados habían alcanzado una eficacia letal, y el mínimo error significaba no volver a la superficie. Las condiciones dentro del casco eran insoportables: los motores sobrecalentados, el aire cargado de dióxido de carbono y la humedad que corroía cada herramienta. Muchos tripulantes no superaban la tensión de permanecer semanas sin contacto exterior. Los informes italianos localizados décadas más tarde confirmarían que el submarino había descendido intacto hasta unos 120 metros, en posición casi vertical, con la proa enterrada en el fondo y la popa destruida. El hallazgo coincidía con la ruta declarada perdida en abril de 1944, cerrando así la historia de la embarcación y de su tripulación. El U-455 se convirtió en un símbolo silencioso de aquella guerra submarina. Desde su nacimiento en Kiel hasta su desaparición en el mar de Liguria, su trayectoria reflejó la evolución técnica, el sacrificio humano y la suerte de una generación entera de marinos alemanes. Ningún mensaje de socorro, ninguna señal de superficie, solo el registro final de una nave que partió de Tolón y jamás regresó. El hallazgo del misterio. En los primeros años del nuevo siglo, un grupo de especialistas italianos en inmersiones profundas emprendió una exploración frente a la costa de Génova, en el mar de Liguria. El equipo estaba encabezado por Roberto Rinaldi, operador submarino y realizador, y por el técnico Lorenzo del Veneciano, responsable del soporte logístico. Durante una inspección rutinaria a más de 120 metros de profundidad, las cámaras registraron una forma metálica que sobresalía del fondo. Al acercarse, los focos revelaron una estructura alargada de acero, con la proa hundida en el sedimento y la popa parcialmente levantada. No había señales de vida marina en el interior. Las escotillas estaban selladas y la superficie cubierta de incrustaciones. El registro preliminar mostró medidas aproximadas de 67 metros de eslora, con una vela característica de los submarinos alemanes del tipo 7C. El hallazgo coincidía con la descripción de un pecio no identificado en esa franja costera desde finales de los años 40.
Rinaldi y Del Veneciano recopilaron las coordenadas y fotografías y decidieron solicitar la colaboración de expertos alemanes para determinar su origen. Entre los primeros consultados figuraban antiguos buzos alemanes con experiencia en pecios de guerra, quienes mantenían registros de embarcaciones desaparecidas. Tras revisar las coordenadas y características del hallazgo, concluyeron que solo un submarino del mismo tipo había desaparecido en ese punto sin dejar rastros. El U-455, perteneciente a la séptima flotilla de submarinos con base en Kiel. El U-455 había sido construido en 1941 y asignado al mando del Oberleutnant zur See Hans Heinrich Gisler. Más tarde pasó a manos de Hans Martin Scheibe. En enero de 1944 zarpó desde Tolón con destino al norte de Italia. Su última comunicación se produjo ese mismo mes. Después, el silencio. Ningún mensaje ni reporte volvió a recibirse. Con esta coincidencia, el grupo italiano preparó una nueva campaña de inspección. El procedimiento debía realizarse sin penetrar la estructura ni mover ningún objeto. Se empleó un vehículo remoto Remora, un minisubmarino diseñado para observaciones profundas, dotado de cámaras y focos de luz fría. El aparato descendió hasta el punto marcado y transmitió imágenes continuas del casco. La grabación mostró la proa vertical, enterrada en el fondo, y la torreta completa con los montajes de los periscopios todavía reconocibles. Nada indicaba con certeza qué había causado el hundimiento. Los investigadores se limitaron a registrar el estado del casco y los daños visibles sin emitir conclusiones. Los técnicos examinaron la zona de popa y encontraron una fractura visible en las secciones traseras. En los alrededores se apreciaban restos metálicos dispersos, pero ningún indicio de ataque con cargas de profundidad. La conservación del casco delantero, sin perforaciones externas, apuntaba a un daño repentino durante la inmersión, aunque su origen seguía sin determinarse. El equipo italiano registró la orientación exacta y la profundidad media, entre 120 y 126 metros, frente a Camogli, en el Golfo de Paradiso. Al comparar los registros fotográficos con planos de submarinos alemanes, se confirmó que todos los detalles técnicos, como la longitud, la disposición de válvulas, el diseño de la vela y los anclajes, correspondían al U-455. Con esta evidencia se actualizó su estatus. Ya no era un submarino desaparecido, sino localizado y confirmado. En las inmersiones siguientes, el Remora realizó barridos laterales con luz direccional. Las imágenes revelaron la línea del casco cubierta por sedimentos y un perfil casi intacto desde la proa hasta la mitad del buque. La popa, sin embargo, aparecía fragmentada. Las hélices habían desaparecido y parte del eje se hallaba incrustado en el limo. No se observaron señales recientes de alteración humana. El procedimiento de trabajo respetó criterios conservacionistas: no tocar, no extraer y no penetrar. Cada registro visual fue archivado como material de estudio para el Catálogo Arqueológico Europeo de Restos Bélicos Sumergidos. En su análisis final, los investigadores subrayaron que el submarino debía considerarse tumba de guerra, pues todos los tripulantes permanecían dentro. El equipo concluyó que el U-455 era el único submarino perdido en ese cuadrante durante 1944 y que su hallazgo completaba el registro de la séptima flotilla. Con este caso se resolvía uno de los últimos misterios de la campaña submarina en el Mediterráneo. Así terminó la búsqueda del U-455, un submarino desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial y redescubierto intacto en el fondo del mar de Liguria. El hallazgo resolvía su ubicación, pero no su destino. La causa del hundimiento seguiría oculta bajo el acero, esperando una última respuesta. La trampa, la explosión que el mar ocultó. En 2005, tras el hallazgo del submarino frente a Génova, las primeras inmersiones revelaron una estructura en posición vertical y sellada, lo que reavivó el misterio sobre su destino final. Pronto, nuevas inspecciones permitirían entender no solo dónde terminó el U-455, sino también por qué. Rinaldi y Del Veneciano lideraron nuevas inmersiones con el Remora, esta vez enfocadas en el análisis técnico del daño estructural. Las imágenes del minisubmarino mostraban al U-455 inclinado a unos 45 grados, con la proa apuntando hacia la superficie y fragmentos metálicos esparcidos a su alrededor.
Los buzos observaron una forma esférica semienterrada, parecida a una mina de contacto de fabricación alemana. El descubrimiento generó un nuevo interés entre los investigadores. Se comprobó que la zona de Génova había sido sembrada con minas por la propia Kriegsmarine meses antes. Uno de aquellos campos, denominado Fußball Club, protegía el acceso a la costa Ligur y estaba activo cuando el U-455 intentaba regresar. No hubo constancia de bombardeos aliados ni de patrullas antisubmarinas en esa fecha ni en ese sector. La coincidencia geográfica entre el campo minado y el punto del hallazgo permitió descartar cualquier ataque enemigo. Las fotografías tomadas durante las inmersiones mostraban el casco retorcido hacia afuera en la parte trasera, típico de una explosión interna cercana. No había señales de impactos de profundidad ni de disparos. El metal del casco de presión seguía intacto, lo que indicaba que la detonación había sido lateral. El análisis comparado con otros submarinos hundidos confirmó que el daño coincidía con la onda expansiva de una mina propia. Los buzos que participaron en las primeras bajadas describieron una operación difícil. El mar se mantuvo inestable durante días y las corrientes complicaban la descensión. Sujetos a una línea de guía, debían avanzar con cautela para no ser arrastrados. A unos 80 metros apareció la proa del submarino, todavía firme, con los timones de profundidad intactos. La torre de mando mostraba los soportes vacíos de las piezas antiaéreas. El ojo del periscopio seguía colocado, cubierto de sedimentos. En la popa, la estructura estaba destruida. Los restos estaban mezclados con redes de pesca modernas que ahora envuelven esa sección. El ancla seguía encajada en su compartimento. Todo el submarino parecía detenido a medio ascenso, como si hubiera intentado emerger justo cuando se produjo la explosión. La posición final, con la proa levantada y el casco apoyado en la popa, mostraba la violencia de un estallido que sorprendió a la tripulación en plena maniobra. Los datos obtenidos en las investigaciones posteriores confirmaron los detalles del caso. Se registraba la última transmisión del U-455 el 2 de abril y su clasificación posterior como desaparecido. No existía constancia de hundimientos enemigos en el sector suroeste de Génova, lo que reforzaba la teoría del accidente propio. Las inmersiones posteriores, realizadas con mejor clima, permitieron un registro visual completo. Las cámaras captaron la torre, los paneles corroídos y los mecanismos de inmersión aún reconocibles. La temperatura baja y la presión extrema mantienen sellado el interior. Ningún miembro del equipo intentó penetrar. El lugar fue tratado con respeto como una tumba de guerra. Gerhard Schwarz y Helmut Spitzer, que ya habían participado en la identificación del pecio, regresaron para documentar la estructura y participar en el cierre técnico de la investigación. Las imágenes mostraban el número de serie en el costado del casco, idéntico al del U-455. Para Schwarz, el momento tuvo un significado personal. Después de años estudiando las pérdidas de submarinos, observó por fin el barco que había desaparecido sin rastro en abril de 1944. El trabajo de campo incluyó mediciones de ángulo, profundidad y orientación. Los datos se compararon con las coordenadas de la Kriegsmarine. La coincidencia exacta entre el campo Fußball Club y el punto del pecio cerró la investigación técnica. La causa oficial quedó establecida como explosión por mina propia. En las imágenes grabadas por Roberto Rinaldi y su equipo se ve el submarino tal como descansa en el fondo del mar. La proa erguida, el casco cubierto de vida marina y la popa completamente desintegrada. Los destellos de las linternas revelan un metal gris que aún conserva sus formas originales. El documental muestra cómo los buzos avanzan con cuidado entre las corrientes y descubren los restos de una mina muy cerca del casco, probablemente la que provocó la explosión. El equipo realizó varias inmersiones para obtener nuevas tomas. Cada descenso requería un plan preciso de descompresión y más de 2 horas de ascenso. Los buzos usaron rebreathers de circuito cerrado y cámaras de alta definición. Las imágenes permitieron reconstruir la posición exacta del pecio y su entorno. Los registros de profundidad indicaron unos 111 metros en la zona central. Se determinó que el submarino había entrado por error en una zona protegida con minas de anclaje destinadas a bloquear accesos aliados. Los cuadrantes de instalación coincidían con el sector donde fue localizado. Las minas del tipo EMF, usadas por la Kriegsmarine, estaban conectadas a sensores de contacto y cadena de anclaje.
El U-455, probablemente navegando a poca profundidad y sin señal de eco, habría rozado una de ellas, activando la carga. La detonación se produjo cerca de la popa, rompiendo los compartimentos traseros y hundiendo el barco de inmediato. Silencio eterno, el mar como tumba. El U-455 descansa desde 1944 en el mar de Liguria, convertido en un lugar que ya no pertenece a la guerra, sino a la memoria. Su estructura sigue erguida sobre la popa, cubierta por una capa de sedimentos y organismos que han sellado las aberturas. En torno al casco, el silencio es absoluto. Ninguna corriente lo ha movido desde su caída. Las escotillas continúan cerradas y las compuertas conservan la forma en que fueron encontradas durante las inmersiones. El ambiente profundo, inaccesible y sellado, ha transformado el interior en un espacio suspendido en el tiempo. Las autoridades italianas reconocieron oficialmente el pecio como sitio protegido. Ninguna exploración comercial ni extracción está permitida. Se estableció que el submarino constituye un cementerio de guerra y su estado actual debe mantenerse sin alteraciones. La presión, la temperatura y la falta de luz preservan lo que queda del acero y de los cuerpos atrapados en su interior. No hay restos visibles, pero cada compartimento sellado contiene la historia de los 50 y hombres que no regresaron. El U-455 figura entre los submarinos desaparecidos con todos sus tripulantes. Su nombre quedó registrado como una unidad perdida. Cada línea en una lista de pérdidas representa un barco hundido y un grupo de hombres que ya no tuvo comunicación con la superficie. La configuración sellada del casco sugiere que la tripulación mantuvo las maniobras de control hasta el último instante, sin posibilidad de ascenso ni comunicación externa. Los estudios submarinos han confirmado que la muerte dentro de estos barcos ocurría en pocos instantes. El aumento repentino de presión, la ruptura de válvulas y la entrada de agua reducían cualquier margen de reacción. Los tripulantes no tenían posibilidad de comunicarse ni de abrir las escotillas exteriores. El casco del U-455 muestra que la explosión ocurrió cerca de la popa y que el barco descendió sin perder su forma. Eso explica por qué se conserva tan completo. La integridad estructural es la misma que mantuvo cuando fue encontrado, la torre en su sitio, los periscopios retraídos, los timones fijos. Ningún elemento indica intento de evacuación. La historia del U-455 se convirtió en un ejemplo de cómo el mar conserva lo que la superficie olvida. Cuando se localizó el pecio, ya no quedaban personas vivas que hubieran servido en su tripulación. Las imágenes del interior sellado devolvieron una presencia que durante décadas solo fue un número. Lo mismo ocurre con otros submarinos perdidos del Mediterráneo. Todos descansan bajo el agua sin haber sido movidos. En su conjunto forman una cartografía de tragedias que nunca fueron visibles para el público de la época. El hallazgo del U-455 cambió la forma de estudiar la guerra submarina. Las imágenes obtenidas durante las exploraciones demostraron que los naufragios no son restos aislados, sino documentos históricos sumergidos. Los buzos que lo visitan siguen protocolos científicos y mantienen la distancia. Ningún objeto se retira del lugar. En el punto exacto donde ocurrió la explosión, se colocó un marcador que permite seguir los movimientos del fondo. Hasta ahora, el casco sigue estable. El sitio se considera un laboratorio natural de conservación marina y un testimonio directo del siglo XX. El U-455 muestra con claridad esa dimensión compartida. Las imágenes lo presentan rodeado de vida marina, sin señales de guerra, con la torre cubierta por organismos y el metal convertido en un refugio de peces. Ese entorno natural reemplazó el ruido de los motores y el olor del combustible. Lo que antes fue una máquina de combate es hoy parte del ecosistema que lo cubre. La transformación del acero en roca marina simboliza la desaparición del conflicto. Todo lo que la superficie discutió durante la guerra ha quedado disuelto en las capas de agua que lo separan del aire. Un exmarino que había estudiado la historia del U-455 regresó años después al sitio del hallazgo. En una breve ceremonia sin palabras, depositó una placa conmemorativa junto a la proa. En ella se grabaron los nombres del comandante y de la tripulación. La corriente se llevó los restos de la cinta que ató la placa, pero el metal quedó fijado al fondo. Desde entonces, el punto aparece en las cartas náuticas como área de respeto.
No hay cruces, ni banderas, ni señales de guerra, solo una coordenada que indica silencio. Hoy el U-455 permanece en esa posición, erguido, cubierto de arena y vida marina. Ningún visitante puede alterar su forma. El paso del tiempo lo ha convertido en un símbolo de todos los submarinos perdidos, sin importar el uniforme. Las cámaras que lo han filmado muestran la calma absoluta del entorno. Las corrientes se mueven alrededor, pero el casco sigue firme. Lo que un día fue acero armado se ha integrado con el mar que lo rodea. En ese espacio, el enemigo ya no existe. Solo quedan hombres que cumplieron una orden y desaparecieron en la profundidad. Bajo las olas, todos los bandos comparten el mismo destino. Los números de serie, los rangos y las banderas se desvanecen cuando la presión lo iguala todo. Lo único que persiste es la quietud de las aguas que cubren el metal. Así termina la historia del U-455, y con ella la de miles de submarinos que nunca regresaron. El mar los guarda sin distinción, en un silencio que ya no pertenece a la guerra, sino a la memoria.